Le vamos, le vamos a pedir a nuestro hermano Jan si nos dirige en oración, por favor, hermano Jan Rivas, si nos dirige en oración, por favor, para comenzar. Buenas noches, maestro, compañeros. Padre, damos gracias, Señor Jesús, por esta noche. Gracias por habernos permitido un día más, Señor, que ya de nuestras labores o nuestras situaciones, lo que hemos desempeñado en el día. Y ahora queremos, Señor Jesús, crecer en conocimiento a través de la palabra, Señor, a través de lo que el maestro Peñate, Señor Jesús, tiene a la disposición para poder nosotros ir entendiendo cuáles son las situaciones de las escrituras. Bendícelo, Señor, siempre a él, su hogar, Señor bendito, todo el empeño que pone, Señor, para poder nosotros ir creciendo también, Padre, en la fe. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a comenzar y como habíamos anunciado, el tema que tenemos para hoy es la fe cristiana y los jóvenes. Ahora, recuerde pues de que siempre este tipo de enfoques no estando pensando en una predicación, o sea, no es aquello de que, por ejemplo, que yo lo voy a poner y ahí lo voy a dejar que se escuche, ¿no? Sino que una de las cosas que va a ser bien importante y que va a enriquecerla y que va a enriquecer el tema de la participación de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la idea, por ejemplo, de por qué vamos a hablar acerca de por qué vamos a hablar acerca del cristiano, la fe cristiana y los jóvenes? Y es que fíjense que, bueno, aquí se da una situación. Es el hecho de que a veces, por ejemplo, hay quienes piensan por decirle algo de que si van a poner una iglesia, que si van a poner una iglesia y ya, digamos, si ya tienen las sillas, si ya tienen el púlpito, si ya tienen ese tipo de cosas, como queriendo decir, mire, entonces ya yo ya estoy listo, ¿va? Pero el problema es, y tal vez es uno de los puntos que a mí me llama mucho a reflexión, es precisamente el hecho de que la iglesia, la verdad, pues de que no solamente está formada por adultos, pues, sino que también está formada por jóvenes y también está formada por niños. Ahora, pues en el caso de los niños, pues eso va a ser, por decir así, va a ser un capítulo aparte para otra situación. Pero sí, definitivamente los jóvenes en las congregaciones, la verdad que juegan un papel muy importante. Y una de las cosas que tal vez a las que yo quiero llamar su atención tienen que ver con lo siguiente, que vaya, que muchos de nosotros, por ejemplo, tal vez creímos en Cristo, tal vez cuando ya éramos adultos, pero el problema es, bueno, ¿y qué pasa con la juventud, no? ¿Cómo está la fe de ellos? Y le digo, una de las cosas que para mí es bien importante, pues es el hecho de que no vaya a ser de que, por ejemplo, que ellos digan, ah, pues sí, mi papá era el que era pastor, pero yo, pues, yo soy libre pensador, ¿va? O yo soy agnóstico. No, ¿verdad? Sino que precisamente que la fe que nosotros tenemos se pueda transmitir a nuestros hijos. Y fíjese que es por eso que tenemos esta cita que está acá, la de Deuteronomio 4:9, y esta cita de Deuteronomio 4:9 tiene un mandamiento bien interesante. Oscar, si nos lees esa cita, por favor, Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Correcto. Entonces vea de que en ese caso, ¿qué es lo importante que nos dice la Escritura? No solamente es el hecho de que nosotros vamos a conocer las Escrituras, que nosotros las vamos a obedecer, sino que también vea que dice, la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que estamos hablando pues de que la fe que cada uno de nosotros tiene en Cristo debe de ser algo que inclusive debe de abarcar hasta los nietos, ¿va? Porque los hijos de los hijos vendría, prácticamente eso es lo que vendría a ser, ¿no? Entonces ese es un punto bien importante a considerar, precisamente de que, qué bueno, nosotros hemos creído en Cristo, nosotros, qué bueno que el Señor nos rescató, y si el Señor no nos hubiera rescatado, nuestra vida estaría perdida. Sí, pero ahora viene el otro paso interesante, y es precisamente el transmitir nuestra fe a la siguiente generación. Ahora, fíjese que aquí se da una situación, porque por ejemplo hay algunas promesas bíblicas bien interesantes que vale la pena que nosotros podamos considerar. Mire, por ejemplo, en este caso lo que dice Hechos 16:31. Cristian Giovanni, hermano Cristian Giovanni, si nos lee por favor Hechos 16:31.
Amén, Eso, pastor. a Dice, ver, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. correcto. Vea de que una de las cosas que cuando Pablo le habla al carcelero de Filipos, ¿qué es lo que le dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero no solamente es aquello, vos te vas a salvar y tu familia hay que vea cómo salen, sino que dice, serás salvo tú y tu casa. Estamos en el entendido de que la manera en la que ese paso se iba a dar era que le iban a ir a hablar a cada uno del Señor, ¿no? Porque de hecho en el versículo 32 y en el versículo 33, ¿qué es lo que dice la escritura que sucedió? De que vino el carcelero, le lavó las heridas a Pablo, se lo llevó para la casa. Allá en la casa Pablo le habló a todos los que estaban en la casa del carcelero y cada uno individualmente, digámosle así, que depositó su fe en Jesucristo. Lo importante de todo esto es, bueno, ¿y quién fue el punto de entrada? El carcelero. Pero no solamente era que se convirtiese él, sino que también se iba a convertir toda su familia. O mire, por ejemplo, lo que dice el Salmo 37:25. Perdón, una consulta, ese que dice usuario 9743, ¿quién es? Si nos pudiera ayudar con la lectura del Salmo 37:25. Amén, pastor. ¿Tu nombre es, Oh, perdón? Ana de Maldonado. Ah, muy bien, hermana, si nos hace el favor. Gracias. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que dice el rey David? Primero dice, joven fui y he envejecido. Quiere decir entonces de que la fe de David, ¿desde cuándo nació? Desde la juventud. Él mantiene su fe en la juventud, envejece, pero el común denominador que él tiene durante todo eso, ¿qué es? Dice, no he visto justo desamparado, su descendencia, y ni tampoco dice, he visto su descendencia que mendigue pan. Entonces usted puede darse cuenta de esa situación, de cómo se ve de que prácticamente las escrituras tienen promesas para los jóvenes, ¿no? Está, por ejemplo, lo que dice, ese pasaje no lo tenemos por acá, pero ahorita yo se lo menciono, el Salmo 119:9, ¿no? Que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Entonces tenemos esa situación de que precisamente las escrituras también tienen temas, o digámosle así, los jóvenes forman parte del plan de Dios para la iglesia. Y entendamos de que la iglesia como cuerpo de Cristo no solamente está formada por adultos, sino que la iglesia como cuerpo de Cristo también está formada por jóvenes. Y mire, por ejemplo, lo que sucede en este caso, una situación bien curiosa que se daba con Job y sus hijos. Hermano Jan, nos lee por favor Job 1 del 4 al 5. Job 1 del 4 al 5. Con gusto, maestro. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacia todos los días. Correcto. Vea de que aquí, en este caso Job, que es el libro más antiguo de las escrituras, hay unas cosas bien interesantes, de que la época de Job es una época anterior a la ley. Pero mire los puntos. Por ejemplo, menciona el versículo 4, dice que hacían banquete en sus casas cada uno en su día. Una de las opiniones que tienen los comentaristas de que ese banquete que se hacía cada uno en su día era el día que cada uno de ellos cumplía años. Entonces, vaya, por ejemplo, cuando era el cumple, como dice la escritura, que Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Entonces, por ejemplo, cuando era el cumpleaños de uno, los otros 9 se iban a la casa del cumpleañero a participar de la actividad. Entonces, por eso es que dice la escritura esa situación de que dice, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. O la otra cosa también puede ser, y que esa es otra posibilidad, el hecho de que, digámosle así, como que tenían, como que iban turnando, ¿va? De que mira, tal fin de semana vamos a comer a la casa de uno, la siguiente vez vamos a comer a la casa del otro, pero vamos, la cuestión esa de que todos ellos tenían ese espíritu digámosle así, de unión familiar.
Y la otra cosa que también dice la escritura y que es bien importante, que dice de que Job dice que después de que pasaba el turno de que todos ellos hacían esta situación, dice Job enviaba y los santificaba, y mire qué interesante, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Precisamente como Job tenía 7 hijos y 3 hijas, quiere decir de que habían hijos de diferentes edades. Habían hijos adultos y habían hijos que tal vez estaban adolescentes o tal vez estaban pequeños. Pero una cosa bien importante que Job hacía, que él oraba por cada uno de sus hijos, ¿verdad? Sin importar la edad. Y le menciono esto porque a veces hay quienes piensan de que, bueno, si mi hijo ya se casó, si mi hija ya se casó, pues entonces no tengo por qué orar por ella, porque como pensamos de que porque ya está casado, pues entonces ya prácticamente nuestra responsabilidad terminó. Claro, tal vez no es que nosotros vamos a ir a decidir sobre su vida familiar, ¿no? O a tener injerencia sobre su matrimonio. Eso seguramente que no. Pero una de las cosas que sí podemos hacer es, por ejemplo, si estamos en esa situación que ya tenemos hijos casados, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Orar por ellos, pues para que el Señor les vaya bien, para que no se enfermen, para que si se enferman, pues que sanen pronto, que el Señor provea para sus necesidades. Entonces, la verdad que hay una serie de cosas por las que nosotros podemos orar por nuestros hijos, independientemente de que ellos estén viviendo con nosotros o no, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que se desprende precisamente de lo que Job hacía, de que él oraba por todos sus hijos, a pesar de que por el hecho de ser 10, que era la situación, las edades eran bien variadas, pues. Pero con todo y eso, Job hacía oración por cada uno de ellos. Ahora, fíjense que hay un detalle que es importante y que vale la pena que nosotros tengamos en cuenta, y es el hecho de que la fe es personal. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque creo que muchos de nosotros hemos oído casos, por ejemplo, de a veces pastores que tienen hijos que sus hijos no quieren saber nada del evangelio, ¿verdad? Entonces como que se da aquella situación de que a veces para el pastor como que es un poco frustrante el hecho de poder decir, mire, fíjese que yo tengo un hijo, pues de que ese hijo no se congrega, ese hijo no viene a la iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede? Uno de los puntos importantes y que hay que tener en cuenta es lo siguiente, es el hecho de que la fe es personal. Claro, sería bueno que ellos también se pudiesen mantener en los caminos de Dios, pero fíjese que esto que le estoy diciendo acá de que la fe es personal, nosotros lo vamos a ver ilustrado, en la vida de 4 reyes. Y fíjese que cuando usted lee el libro de Reyes, usted va a notar una situación. En el libro de Reyes usted ve, por ejemplo, que habían reyes, específicamente hablando acerca de los reyes de Judá, habían reyes que fueron buenos ante los ojos de Jehová, habían reyes que fueron malos ante los ojos de Jehová. Mire en este caso qué es lo que sucede. Por ejemplo, Ezequías, el rey Ezequías, fue un rey bueno a pesar de que su padre era malo. Pero ¿qué pasó con el hijo de Ezequías? Manasés fue malo a pesar de que Ezequías fue bueno. Amón, que fue el hijo de Manasés, también fue un rey malo. Y tenemos el caso de Josías, que fue hijo de Amón, que a pesar de que Amón su padre y Manasés su abuelo habían sido malos, ¿qué fue lo que sucedió? Él fue un rey bueno. Entonces, ¿qué le demuestra eso? Que a veces de los reyes buenos salían hijos malos. Y a veces de los reyes malos salían hijos buenos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la hora de las horas, prácticamente lo que nos viene a dejar es que la decisión es personal. Nosotros como padres, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo más que nosotros podemos hacer, pues, es tratar de, digámosle así, de influirles o de dejarles servir a la mesa en el sentido de poder decir, mira, hijo, esto es en lo que nosotros creemos, esto ha significado mucho para nuestra vida y por eso es que nosotros estamos en los caminos de Dios y te lo ofrezco a ti precisamente como el mejor regalo de vida que yo pudiera darte, el hecho de que tú también puedas estar en los caminos del Señor. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta respecto a esto que acabamos de decir? ¿O todos estamos bien hasta aquí? Sobre esta situación de cómo era que se iba dando de que a veces los reyes buenos tenían hijos malos y a veces los reyes malos tenían hijos buenos, ¿verdad? Por aquello de que a la hora de las horas, pues, es una decisión, pues. Es Maestro, una decisión. Dígame. sí, interesante el punto
¿verdad? Porque sí, a través de el Antiguo Testamento, vamos a ir encontrando eso, sobre todo sobre las monarquías, ¿verdad? Entonces, relacionando con el tema, ¿qué cree usted, maestro, que podría haber sido como ese tipo de esos cambios de si, digamos, le dio el padre un buen ejemplo, pero el hijo tomó una mala decisión? Ah, correcto. Pregunto, ¿será que era porque estaba alrededor de gente que mal lo asesoraba, como en el caso que pasó con el hijo de Salomón, y no tomaron decisiones correctas? Porque la Torá en sí, pues, era para todos, ellos la conocían, etcétera, pero como dijo usted, ¿verdad? La decisión ya era propia. ¿Qué habrá pasado tal vez así en el contexto cultural histórico? Fíjese de que hay varias cosas, pero tal vez una de ellas que le podría mencionar, e incluso a veces en los casos de la actualidad ocurre eso, que a veces, por ejemplo, los siervos de Dios se meten tanto en el ministerio que se desentienden de los hijos, ¿verdad? En el caso del rey Salomón pasaba eso, que claro, que usted ve que el rey Salomón, ¿qué era su vida? Construcciones, el andar haciendo, ¿cómo se llama? Pactos con otras naciones, matrimonios de conveniencia, toda la riqueza que llegó a acumular. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí se daba la situación aquella de poder decir, bueno, mire, como ellos tienen todo lo que necesitan, pues la verdad que no necesitan a su papá, ¿va? Entonces se daba esa situación de que prácticamente, ¿qué pasó con los hijos de Salomón? Y específicamente hablando acerca de Roboam, que como crecieron en ese ambiente de abundancia, entonces prácticamente como que era un poco complicado vivir en una casa en la cual usted tiene todo lo que usted quiere. Aquello de que, mira, yo quiero el último modelo de celular, cómprelo. Mira, yo quiero un carro, cómprelo. Yo quiero salir de viaje, váyase. Entonces el hecho de que existían todo, claro, alguien podría decir, ah, mire qué bonito, pues sí, pero ¿y el papá? O sea, entiéndase el papá, la cuestión aquella de la relación padres e hijos, ¿verdad? El hecho de poder decirle, mire hijo, ¿cómo ven sus notas? ¿Hay alguna chica que le guste? ¿Hay algún chico que le guste? ¿Verdad? Una situación así por el estilo, ¿no? Entonces, se daba ese asunto de que precisamente por esa situación, se daba aquello de que los papás como que se desentendían. En la actualidad, inclusive, por ejemplo, se dan aquellos casos de que vaya, por ejemplo, en el caso de los siervos de Dios, de que muchas veces, como ellos están con su onda, de que ellos tienen que predicar, que ellos tienen que llevar adelante la iglesia, a veces los hijos resienten, por ejemplo, en el sentido de que a veces los hijos quisieran tener un rato solo con su papá o con su mamá. Entonces era aquello de que, mira, hijo, pero fíjate que fuimos al retiro de jóvenes de la iglesia. Pues sí, fuimos al retiro de jóvenes de la iglesia, pero yo te quiero ver en un momento que no seas el pastor, sino que seas mi papá, que seas mi mamá, no que seas la líder del grupo de mujeres, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas, que a veces se daban, ¿no? De que a veces los papás en algún momento se desentendían porque pensaban ellos que estaban tan ocupados en lo que estaban haciendo, que a la hora de las horas se desentendían de los hijos, pues. Entonces, como no existía esa relación, aquello de poder decir, mira, fíjese que hay un caso similar en las escrituras, aunque tal vez no padres e hijos, es por ejemplo la esposa de Potifar. En el caso de la esposa de Potifar, a veces hay quienes dicen, bueno, ¿y esta mujer qué le pasaba? Que se andaba queriendo dormir con el criado. Pues sí, pero es que el libro de Génesis menciona que una de las cosas que pasaba con Potifar es de que como José se hacía cargo de todo, él se pegó una desentendida de la casa a tal grado que no le ponía atención incluso ni a la mujer, pues. Entonces, esa es una cuestión que es bien importante, de que nosotros que tenemos hijos, ya sea que somos pastores, en el caso de las mujeres, que puedan ser líderes de algún ministerio, parte del ministerio que nosotros también debemos de tener es poner atención de los hijos. Ese es un punto, le diré, ese es un punto que es bien importante, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, otra de las cosas que es bien importante también es tomarnos el tiempo para platicar con ellos. Eso, mire, sin importar la edad que tenga un hijo, si hay una cosa que un papá debe hacer es tomarse tiempo para ellos.
Fíjese que, bueno, por ejemplo, a mí me pasó una situación de que cuando mi hija iba a nacer, hubo alguien que me hizo esta pregunta. Me dice, pastor, me dice, ¿y cómo va a hacerme? ¿Cómo va a hacer de qué? Le digo yo. Para ver el clásico, o sea, el Barça contra el Real Madrid. ¿Cómo va a ser para ver el clásico? ¿Se lo va a perder? Pues ni modo, le digo, va a tener que ver la repetición. Pero ahorita la prioridad es mi hija. Si es el resultado del clásico, puedo ver la repetición. Después habrán más clásicos, pero ahorita la prioridad es mi hija. Entonces a veces le digo, los pastores como que perdemos un poquito la brújula en ese sentido, de pensar de que por estar ocupados en el ministerio, nuestros hijos automáticamente, como ellos están en dominical, como ellos están ahí en la iglesia, entonces no necesitan mayor atención y como no. Y la misma situación aplica para las esposas. La misma situación, porque ella también merece el tiempo y el respeto que como mujer y como esposa se merece. Entonces, ese le diré, es un factor muy importante. Ese es un factor muy importante. Fíjese que también hay otro caso que es un poco curioso en este sentido. En el caso del profeta Samuel, de que en el caso del profeta Samuel, como el ejemplo que él tuvo fue de Elí, un mal padre con sus hijos, cuando ya Samuel fue papá, él también fue mal padre con sus hijos, porque los descuidó y los hijos fueron rebeldes también. ¿Pero por qué? Porque tuvo un mal ejemplo, ¿no? Tuvo un mal ejemplo. ¿Algo otra inquietud más al respecto? No sé si me he dado a entender en esto que les estoy mencionando. Sí, maestro, gracias. Sobre este asunto, y por eso le digo, nosotros, ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque a veces hay personas que les agarra, que caen en la tendencia de sentirse culpables de que mi hijo no va a la iglesia, quizás fue porque yo no fui el suficiente papá o la suficiente mamá que debiera. Mire, a la hora de las horas, la decisión es personal. Pero lo que nosotros sí debemos procurar hacer es tratar de que nuestra vida pueda ser un ejemplo de tal manera que ellos se sientan motivados a seguir nuestra fe. Y fíjense de que, por ejemplo, hablando acerca de esto, hay un pasaje que es bien interesante y que nos habla acerca de qué debemos hacer nosotros con los jóvenes. Hermano Cristian Giovanni, nos lee por favor esa cita de Tito 2 del 6 al 8. Amén. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Correcto. Vea de que en este caso es la recomendación que Pablo le da a Tito sobre qué tenía que hacer con los jóvenes de la iglesia. Y fíjese las palabras que utiliza. Primero en el versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Una cosa que nosotros debemos de entender es de que a un joven ya no lo podemos regañar. Le voy a decir por qué no. Porque él ya formó su personalidad. Prácticamente hay una edad que es crucial para un joven y es entre 1 y 5 años. Esa edad es crucial. Ya cuando llegan los 14, ya cuando llegan los 15, ya hay un montón de sus cosas, de su personalidad que ya las forjó y que le voy a decir una cosa, que las aprendió de nosotros. Yo escuchaba, por ejemplo, a una profesora que decía en una escuela para padres, yo estoy seguro, decía esta profesora, que ninguno de nosotros a nuestros hijos le dice, mira, cuando te enojes, haz esta cara. Cuando te rías, haz esta cara. Cuando estés triste, haz esta cara. Y cosa curiosa, decía él, que los hijos hacen exactamente las mismas caras que hacen sus papás cuando están en diferentes reacciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya prácticamente cuando un joven tiene 12, 13, 14 años, ya su personalidad ya se formó. Entonces, por eso es que Pablo dice, no, mira, ya ahí ya no te podés a regañarlos o que le vas a quitar el celular. No, ahí tenés que cambiar la metodología. Ahora, ¿cómo dice que se debe de hacer? Versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. O sea, es importante, por ejemplo, que si yo le voy a decir a un joven, mira, anda a la iglesia, es porque yo voy.
Si yo le voy a decir a un joven, orá antes de los alimentos, es porque yo lo hago. Si yo le voy a decir a un joven, mira, lee la Biblia, es porque yo lo hago. Entonces, una de las cosas, por eso es de que está ese dicho que dice que las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Y es por eso que el apóstol Pablo le dice, mira, lo que tenés que hacer, dice, es presentándote, tú les tenés que dar la muestra de que realmente tú crees lo que estás diciendo. Y dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, dice, ya cuando se trata de la predicación, de los grupos juveniles, dice, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Fíjese que esto de la seriedad es bien interesante, porque a veces hay quienes cometen el error de querer comportarse como jóvenes. Y hay que entender de que ya esa edad para nosotros ya pasó y no encajamos, pues. No, pero tampoco no es que vamos a ser unos gruñones. Lo que sí podemos ser es mostrar nuestra personalidad de seriedad, pero con un toque de jovialidad, ¿va? Y esa es una de las cosas que les digo, es bien interesante, el hecho de que nosotros aprendamos a ser divertidos, ¿verdad? Que nosotros aprendamos a ser chistosos. Fíjense que, por ejemplo, un día de esto le digo a un pastor, porque a mí me invitaron uno de estos días a jugar un partido de fútbol. Y le digo, pastor, le digo, ¿usted nos va a acompañar? Le digo, fíjese que nos invitan. Y le digo, y el pastor dio una su respuesta que le digo, a mí me pareció muy ingeniosa y por eso sus jóvenes a este pastor lo quieren. Viene y dice, sí, claro, dice yo, vamos a ir, dice, yo voy a hacer la pelota, porque el pastor es un poco gordo, yo voy a hacer la pelota. Pero vamos al asunto de que aunque él siempre ya es una persona adulta, conserva su posición de pastor, pero no por eso quiere decir de que va a ser un gruñón ante sus jóvenes, pues. Entonces, por eso es de que menciona la escritura esto, que dice, y a mí me gustó la manera, le diré, tan educada, pero también a la vez divertida con la que él se presentó con los jóvenes. Por eso les dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza dice, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, dice, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora, aquí hay otra situación. Fíjese de que si usted dice, bueno, y la Biblia habla acerca de los jóvenes, déjenme ver qué dice. Dice que hay alguien que está en sala de espera. Permítame un momentito. Déjeme verificar. Déjeme verificar. Así. Bueno. Entonces alguien puede decir, bueno, mire, ¿y qué pasa, por ejemplo? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si en la Biblia hay temas para jóvenes? Claro que los hay. Claro que los hay. Y mire, por ejemplo, aquí le he sacado un listadito más o menos general y tal vez se lo voy a ir repasando brevemente y se va a dar cuenta si alguien inclusive quiere hacer un comentario de algunos de los jóvenes que voy a mencionar, se va a dar cuenta de que son situaciones que son bien interesantes para platicar con los jóvenes. Por ejemplo, José, el que estuvo en Egipto. José se presta, pero muy bien para platicar con los jóvenes acerca de las tentaciones sexuales. José se presta muy bien, por ejemplo, para hablar aquella situación de cómo es que una persona puede triunfar en un ambiente no cristiano, ¿verdad? Porque usted ve, por ejemplo, de que a José lo llevan a la casa de Potifar, Dios bendice la casa de Potifar. Se da la situación de que la mujer lo acusa de que la quería violar, lo meten a la cárcel recibe bendición porque José estaba ahí. Entonces, en ese aspecto, José es uno de los personajes que le diré para platicar con jóvenes. No, hombre, es un personaje que tiene un montón de cosas. Otro es Daniel. Y fíjese que Daniel, vaya, recuerde que en el caso de Daniel fue llevado joven a Babilonia. Entonces, ¿qué pasa? Daniel se presta mucho, por ejemplo, para explicar aquellas situaciones de qué pasa, por ejemplo, cuando un joven empieza a estudiar en la universidad. Pues sí, porque es bien bonito ser cristiano en la iglesia, donde todo Dios le bendiga, donde todos son alabanzas, ministerio. Sí, pero ¿qué pasa cuando estamos fuera? ¿Qué pasa cuando estamos fuera de la iglesia? Entonces, Daniel, en ese aspecto, le diré, es un personaje para poder ilustrar perfectamente con los jóvenes ese tipo de tema. Otro que también es un joven muy interesante es Timoteo. Timoteo, porque en el caso de Timoteo, ¿qué era? Era un joven pastor.
Y fíjese que en el caso de Timoteo inclusive hay otra situación. Era un joven que servía a Dios a pesar de sus enfermedades. Porque Pablo le recomienda, dice, ya no bebas agua solamente, dice, sino que bebe un poco de vino, dice, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, de que Pablo se ve que tenía algún su problema estomacal, a saber si era úlcera, a saber si era acidez, alguna cosa así, pero Timoteo se ve que tenía ese problema. Entonces, en ese aspecto, Timoteo es un personaje muy interesante. Y fíjese que, bueno, hace un tiempo, ¿y por qué le menciono el caso de Timoteo? Hace un tiempo, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver un compañero de estudios de mi hija, de que él servía en una iglesia como ministro de alabanza a pesar de que tenía cáncer. Y de hecho murió de cáncer. Murió de cáncer a los 14 años. Entonces, en ese aspecto, como que hay una serie de situaciones como para poder decir, mire, y que se puede hablar con los jóvenes, o la Biblia que tiene para los jóvenes, tiene un montonazal de temas. Luego, otro, por ejemplo, que también es bien interesante es Samuel, porque Samuel, recuerde que él fue llevado desde pequeño al templo. Y fíjese que Samuel es bien interesante por lo siguiente. Samuel es interesante porque Samuel ayuda a responder aquella pregunta de que, ¿y qué pasa cuando los pastores dan mal testimonio? Recuerde que en la época de Samuel, los hijos de Elí daban mal testimonio, pero a pesar de eso, Samuel fue un profeta fiel. Entonces, como en aquella situación de a veces de discutir, bueno, mire, y ahí en la iglesia, ¿por qué sucede esto? Y ahí en la iglesia, ¿por qué se dan ese tipo de problemas? Sí, pero mire, yo tengo mi relación con Dios. Entonces, Samuel en ese aspecto es un buen ejemplo precisamente para ilustrar ese tipo de temáticas. Este otro también, aunque pudiera parecer un poco extraño, pero es interesante y que se puede tratar con jóvenes. En el caso de Jesús, el hecho de que él tenía un propósito bien claro para su vida, ¿no? El hecho de mostrarles a los jóvenes cómo es que ellos también pueden descubrir el propósito que Dios tiene para sus vidas. Jesús decía de que lo que él tenía que hacer era estar en los negocios de su padre, ¿va? La misma situación, nosotros podemos motivarle a los jóvenes para que ellos entiendan eso. Está el caso de Sansón, por ejemplo, que en el caso de Sansón, recuerde que él tenía un talento. ¿Cuál era? Que tenía una fuerza casi sobrehumana, pues. Pero ¿qué era lo que sucedía? Esa fuerza que él tenía, en lugar de utilizarla para servir a Dios, la utilizó para servir a sus talentos. O para pensar como que si la vida no tenía más cosa que andar parrandeando. Entonces, vea en ese caso cómo Sansón puede ilustrar esa situación. Jeremías también es otro caso, que es un joven que fue llamado en su juventud y que fue profeta de Dios hasta el final de los días. Y si es por aquello de que dicen que la Biblia es machista, está el caso de Esther, ¿va? Como es de que Esther, viviendo en medio de lujo, pues llegó a ser una reina, y no solamente eso, sino que también salvó a su pueblo. O en el caso de Débora, de que Débora fue una juez, de que prácticamente ella fue la que sirvió para liberar al pueblo de Israel. Entonces puede usted darse cuenta de que si lo vemos desde ese punto de vista, la verdad que la Biblia tiene un montón de temas para poder platicar con los jóvenes. ¿Alguna inquietud o algún comentario respecto de todo este listadito que hemos sacado por acá? ¿Alguien tiene algún comentario o alguna inquietud? Fíjese que todos estos temas que estoy mencionando, ¿por qué es? Probablemente en la congregación en la que usted esté hay jóvenes. Y una de las cosas que tal vez para un joven sería interesante no es escuchar hablar de la mujer del flujo de sangre, aunque sí es importante. Sí es importante y a un joven le puede interesar dependiendo cómo nosotros le presentemos la idea. Pero también hay temas que a los jóvenes les interesan, pues. Hay temas que a los jóvenes les interesan. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, vea que en las escrituras hay un montón de casos de jóvenes como para poder decir, mira, aquí hay donde podemos hablar. Ahora, también está la otra situación, de que en el caso de los jóvenes, no solamente hay biografías, sino que también déjeme darle una serie de listaditos de temas que se pueden hablar con los jóvenes. Porque a veces una de las cosas está de que, mire, fíjese que a mí me han invitado a predicar a un culto de jóvenes y no sé qué decirles, no sé de qué hablarles.
Fíjese de que en el caso de los jóvenes hay un montón de temas. Hay un montón de temas de los cuales se puede hablar. Le voy a poner un ejemplo, le voy a dar las generales de algunos y si alguien quiere aportar, va a ser enriquecedor. Por ejemplo, sabe que es uno de los temas que a los jóvenes les gustan mucho, los temas proféticos y los teológicos. A los jóvenes les gusta oír predicar acerca del Apocalipsis. A los jóvenes les gusta oír predicar acerca de esas cosas del fin del mundo y todo ese tipo de cosas. Por aquello de que si alguien dice, bueno, ¿y de qué le puedo predicar a un joven? Acerca de profecía, viera a los jóvenes cómo les gusta discutir esa famosa cuestión de la primera esposa de Adán. Esa es una teoría que tenían los judíos, de que la primera esposa de Adán se llamaba Lilith, pero esta mentada Lilith pues se portó mal y la convirtieron en un demonio. Entonces después resulta de que a esta Lilith la expulsaron y entonces después Dios creó a Eva. Mira cómo les encanta a los jóvenes discutir ese tipo de situaciones. Y le cuento, y ellos lo saben gracias a qué? Gracias al Internet. Gracias al Internet. Entonces, como que no hay que caer en la cuestión aquella de, no, en la iglesia nunca se habla de eso. Pues sí, en la iglesia no. Pero lo ideal sería que en la iglesia se hablara acerca de ese tipo de cosas, pues, y que los pastores no tuviésemos miedo de hablar acerca de ese tipo de cosas. Sabe también, por ejemplo, que otro tema les interesa a los jóvenes, la apologética. ¿Y la apologética qué es? Es la defensa científica de la fe cristiana. O sea, todos aquellos pasajes de la Biblia que están apoyados por hechos científicos. A los jóvenes les gusta mucho que se hable acerca de eso. Por ejemplo, la evidencia científica de que no existe la evolución, sino que somos producto de una creación especial. La evidencia científica de que por qué las profecías se cumplen, las profecías de la Biblia. Entonces a los jóvenes les gusta mucho ese tema de la apologética. Otro de los temas que también es bien interesante hablar con los jóvenes, ¿sabe qué es? Es el tema del sexo, pero no el sexo enfocado desde el punto de vista de la anatomía, sino el sexo enfocado desde el punto de vista de lo maravilloso y de la responsabilidad que es. Le voy a poner un ejemplo. A veces los pastores y los líderes, entiéndase hombres y mujeres, a veces nos sentimos incómodos de hablar acerca de este tipo de cosas porque no tenemos palabras sobre cómo hacerlo. Y le voy a dar una o dos ideas. Por ejemplo, una de las cosas que usted le puede explicar a los jóvenes no es así, por ejemplo, como a veces dicen algunos pastores cuadrados, ¿va? Que hacer la cochinada. El sexo no es una cochinada, discúlpenme. El sexo no es una cochinada. ¿Sabe cómo se lo puede explicar? El sexo es el regalo más maravilloso que Dios ha dado al hombre y a la mujer. Y por ser un regalo tan maravilloso, no se le puede dar a cualquier persona que no lo valore. ¿Verdad que es lo mismo, pero dicho de otro modo? ¿Verdad? Porque yo uno de estos días estaba escuchando a un profesor de colegio que estaba diciendo, después de hacer la cochinada, el sexo no es una cochinada, disculpen. El sexo no es una cochinada. El sexo es un regalo de Dios. Y nosotros debemos de enseñarles a los jóvenes a que lo vean de esa manera, como un regalo precioso de Dios, como un objeto tan valioso que no se le puede dar a una persona que no lo valore, ¿verdad? No se le puede dar a una persona que no lo valore. Entonces, ese tipo de cosas es interesante, por ejemplo, que nosotros podamos platicar con los jóvenes. Otra cosa, por ejemplo, sabe que son temas interesantes para hablar con los jóvenes acerca del manejo del dinero. Porque hay una cosa que le diré, los jóvenes en la etapa de adolescencia, a ellos, bueno, primero quisieran tener dinero, esa es una. Primero quisieran tener dinero y la otra quisieran saber cómo manejarlo. Cómo manejarlo. Entonces, es interesante, por ejemplo, de que los pastores nos tomemos el tiempo para darles enseñanzas bíblicas a los jóvenes sobre cómo manejar el dinero, sobre cómo ganar dinero. Otro de los temas que también es interesante, por ejemplo, es la cuestión esta del noviazgo.
Fíjese que aquí con el noviazgo ocurre una cosa, que a veces hay pastores que piensan de que el noviazgo es el único tema que existe para los jóvenes, pero no, no es así. Sin embargo, a veces hay que hablar de él, le voy a comentar por qué. Porque una de las cosas que a veces los papis no nos damos cuenta es a veces los intentos que hacen nuestros hijos por tener novios o novias y las decepciones que han tenido. Por ejemplo, a más de algún hijo varón, le aseguro, él ha querido ser novio de alguien y la muchacha le ha dicho que no. Se puede usted imaginar la herida en su orgullo como varón que tiene precisamente ante esa situación de que hubo una chica que le dijo que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como que queda aquella situación de que quizás no soy tan bonito, quizás soy feo. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente son temas que primero nosotros nos debemos de preparar para tratarlos y debemos de tratarlos con naturalidad con los jóvenes. No debemos de tener ninguna pena, no debemos de tener ninguna vergüenza de hablarlo con los jóvenes. ¿Sabe qué otro tema también es interesante? Por ejemplo, una de las cosas que a los jóvenes les gusta es la guía para el futuro. Le voy a comentar una cosa y que a veces es un tema de que a veces los pastores no nos gusta hablar de ello. En mi caso, por ejemplo, yo conozco jóvenes que son jóvenes exitosos en su juventud. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Que tal vez son jóvenes que son deportistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que los pastores debemos de tratar, ¿qué es? ¿Cómo manejar el éxito? Ah, no, mire, es que los cristianos debemos de ser humildes. Entonces, un cristiano no puede participar en Juegos Olímpicos, porque eso es pecado. ¿A cuenta de qué usted? ¿No cree que sería más bonito decir, mire, fíjese que el campeón nacional de natación se congrega en la iglesia y es un joven? O como uno de estos días que yo fui a predicar a una iglesia, que el asistente del pastor juega en la reserva del Águila. Es un muchacho como de 18 o 19 años. Imagínese usted qué bonito de que alguien que esté en esa situación así, no solo esté en una iglesia, sino que sea servidor de una iglesia. Y es importante precisamente que los pastores no tengamos ninguna pena, perdón, y que no le huyamos a ese tipo de temas. Entonces, por eso una de las cosas que podemos hablar con ellos es acerca del éxito. El éxito en los estudios, el éxito en su trabajo. Y otro de los temas que también, el joven en busca del éxito. Ya ve que hoy que está tan de moda esa cuestión del emprendimiento. Ese es bien interesante y esa es otra de las cosas que les digo. Yo también he tenido la oportunidad de poder conocer, por ejemplo, de jóvenes que dicen, mire, fíjese de que yo vendo pulseras, por ejemplo, o, o, o yo hago diseños para separadores y cosas así por el estilo, o yo hago pastelería y la vendo. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir entonces de que la temática para poder mantener interesado a un joven en los caminos de Dios, la verdad que hay muchas cosas para poder hablar, pues. Hay muchas cosas que nosotros como pastores tenemos que decir y le aseguro una cosa, que a los jóvenes les interesaría muchísimo, les interesaría muchísimo. Ahí pues yo le he dejado algunas de esas ideas precisamente para que si usted, por ejemplo, tiene a su cargo un grupo de jóvenes, que empiece digámosle así, como a trabajar esa idea, a considerar sobre las posibilidades que prácticamente, y que son muchas, que nosotros podemos trabajar con los jóvenes. Porque le voy a decir otra cosa, una situación, por ejemplo, que a los jóvenes les gusta mucho, es tocar instrumentos musicales. A los jóvenes les encanta eso. Entonces, como que son situaciones en las que los pastores debemos de ser de mente lo suficientemente abierta como para fomentar ese tipo de cosas. Vamos a dejar este momento para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto de lo que hemos estado diciendo, pues ahorita existe la oportunidad. Ya ve que yo he tirado varias ideas ahí, pero si usted tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer, ahorita es la oportunidad. Así que dejamos la mesa servida
para sus opiniones. ¿Algún comentario o alguna pregunta sobre el tema que hemos planteado ahora? Veamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿Hola? Pastor, Dios bendiga. A ver, dígame. No, solo que nos deja mucho trabajo realmente de investigar y poder transmitir a los muchachos, ¿verdad? Es bastante un tema muy amplio realmente. Y muchas gracias. Una pregunta, ¿usted tiene la oportunidad de trabajar con jóvenes, ya sea directamente o colaborando con la persona que lo hace? No, yo solo estoy de escuela bíblica, pero sí, por lo menos los jovencitos que tenemos solamente son de 12 años, pero igual ya empiezan ellos como a inquietarse de la novia, el tema eso de Apocalipsis. Hay un jovencito de 12 años que nos acompaña al evangelismo y parece mentira, él toca el tema de el libro de Apocalipsis, fíjese, para poder evangelizar. O sea, Sí, es un tema que a ellos les gusta mucho. Y como es algo así como, no sé cómo es la palabra, de esos misterioso tal vez, por decirlo. misterioso, y a ellos les encanta eso. Y sí, me ha fascinado y lo voy a transmitir esta clase al líder de jóvenes. Y muchísimas gracias. Le comento de que tal vez no inmediatamente, pero ya sea en el transcurso de la noche o mañana, el video completo va a estar subido para que ustedes lo puedan ver y lo puedan compartir, ¿verdad? Porque la idea es precisamente esa, de que pueda servirnos a nosotros precisamente para eso, no el hecho de poder decir, mire, yo colaboro con un grupo de jóvenes, así, vaya eso que usted me está planteando, ¿no? De que yo colaboro con un grupo de jóvenes y la verdad de que hay mucho trabajo ahí hay mucho trabajo ahí por hacer. De veras, muchas gracias Sí. por su apoyo. De veras, muchas gracias. ¿Alguna otra opinión o algún otro comentario al respecto? Veamos. ¿Alguna otra opinión o algún otro comentario al respecto? Ahorita queremos dar el espacio para las opiniones antes de comentarle cuál va a ser el tema. Oscar, dime. Otro tema que está muy de moda en los jóvenes, en la juventud, es también con respecto a la Biblia y la diversidad sexual. Excelente, excelente. Sin duda, sin duda. Y esas son de las situaciones, que nosotros muchas veces como pastores o como líderes, vea que dejo esta cuestión de líder porque probablemente tal vez si es una hermana que tiene a su cargo un grupo de jóvenes, porque también se puede dar esa situación, no hay que tener miedo de tocar con los jóvenes ese tipo de temas. Recomendación, prepárese en el sentido de que hay que leer y una serie de situaciones así, pero no hay que tener miedo de tocar ese tipo de temas con los jóvenes. No hay que tener miedo. Vaya, fíjese de que le voy a comentar, en mi caso, por ejemplo, yo comencé a asistir a la iglesia cuando yo tenía 14 años. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? ¿Sabe cuáles eran los temas que a veces el pastor predicaba en esa época? La Biblia y la música moderna, los platillos voladores y la Biblia, el joven y el noviazgo. Entonces lo que sucedía era de que los cultos de jóvenes en ese tiempo eran los sábados en la tarde a las 4. Entonces, una vez al mes, el pastor tenía la política esa de que, por ejemplo, ese de los platillos voladores, un sábado, había un sábado específico en el cual toda la juventud ya sabía de que ese día se tocaba un tema así peludo para jóvenes, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, nosotros como que podemos ir trabajando de a poquito, a veces hablando acerca de ese tipo de temas. Tal vez uno que le puede servir, por ejemplo, para que empiece a agarrar cancha, es la cuestión de la profecía. Y como la profecía, ya ve que nosotros llevamos materias en el colegio de teología, llevamos Apocalipsis, llevamos Daniel, llevamos profecía 1 y 2, ¿verdad? Entonces llevamos materias que nos hablan acerca de los eventos proféticos. Entonces, perfectamente nosotros podemos explicar una de esas clases de teología con los jóvenes. Y lo que dice Oscar es muy cierto, que la diversidad sexual, le diré, es otro de los temas que también los jóvenes ahorita le andan, pero bastante, bastante. ¿Algún otro comentario más antes de mencionarles el tema para la próxima semana? ¿Algún otro comentario más? Veamos. Una consulta quizás, pastor. Dígame.
Y el tiempo, digamos, de predicación para un joven, digamos, o sea, el tiempo máximo para poderle predicar a un joven, ¿como de cuánto tiempo es? Fíjense que pueden ser igual los mismos 40 minutos. Tal vez lo que sí yo le sugeriría es el hecho digámosle así, como que no hay que ser tan ceremonioso. No hay que ser tan ceremonioso, porque a veces lo que sucede es que hay algunos que le predican a los jóvenes y piensan que están con los adultos. En el sentido de que hay quienes se ponen hermanos. Ahorita yo les voy a hablar acerca de un tema que hubiera he reflexionado mucho sobre eso. Ya perdió la atención de los jóvenes. Sabe que es una de las cosas que, por ejemplo, Spotify ha detectado. Spotify es la plataforma de música. Spotify ha detectado de que si en los primeros 30 segundos que usted no capta la atención de la persona, esa persona se va para otro lado y ya no sigue escuchando su canción. Y con las películas usted se fija que ha pasado una cosa, que en algún momento las películas comenzaron a extenderse hasta durar 2 horas, 3 horas, que están haciendo ahora, están reduciendo el tiempo a hora y media otra vez. Y en el primer minuto o tienen que matar a alguien, o tiene que haber un accidente, o tiene que haber una escena de sexo, o la película no sirve. Entonces, en ese aspecto hay que considerar de que para mantener la atención del joven se necesita mucha más astucia que para los adultos. Oscar, te veo con la mano levantada. Sí, otra cuestión que también se podrían utilizar bastantes herramientas audiovisuales para captar también, apoyarse en la predicación. Uh-huh. Ese es un detalle bien importante. Mire, hermano, si en su iglesia hay pantallas o ese tipo de cositas así por el estilo, o si pueden llevar algún televisor o alguna computadora cuando sean actividades para jóvenes, sería bueno, sería bueno. Entonces, el tiempo puede ser el mismo, pero fíjese que a veces, por ejemplo, algunas iglesias de jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Digamos, cuando son cultos de jóvenes, no solamente es la predicación, sino que, por ejemplo, hay dinámicas, hay juegos, por ejemplo, hay juegos de que a veces, y fíjese de que, por ejemplo, hay un libro cristiano que se llama Juguemos. Ese libro cristiano que se llama Juguemos tiene un montón juegos, desde juegos de salón para grupos pequeños hasta juegos, por ejemplo, para grupos de 300, 400 personas, para jugarlos en canchas, para jugarlos en playas y cosas así por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le digo, el libro es bien interesante porque tiene un montón de juegos con enseñanza bíblica, algo otro solo de jugar, pero para los jóvenes es bien interesante. La cuestión esa de decir, hoy hicimos un juego bien divertido y ganamos o perdimos, pero estar en esa lógica para los jóvenes es muy interesante. Para los jóvenes es muy interesante porque sí hay libros que enseñan juegos sanos que pueden hacer en las iglesias. Eso de definitivo. Veamos, la pregunta o el último comentario antes de enseñarles el tema para la próxima semana. Una pregunta o comentario. O todos estamos bien. La última pregunta o comentario. Bueno, entonces, si todos estamos bien, le voy a comentar cuál tema para la próxima semana, y un alumno me lo sugirió. El tema para la próxima semana es mire, ve, ¿se pierde la salvación? Ese va a ser el que vamos a tratar la próxima. ¿Se pierde la salvación? Siempre la reunión va a ser el próximo miércoles a las 7 de la noche. Si usted por alguna razón no puede estar, los videos se suben posteriormente. Yo le recomiendo, por ejemplo, de que usted, digamos, al ver el video, suscríbase al canal, y usted perfectamente puede recomendar, mándele el canal para que otra persona pueda y pueda compartir los videos libremente. No estamos cobrando por esto, pero simplemente lo hacemos con el propósito de servir. Así que el video esto que estamos terminando de hacer, si no hoy o mañana, ya va a estar subido, y al estar subido, si usted está suscrito, le va a caer la notificación. Si no,
pues entonces yo lo voy a compartir en los chats y usted va a poder ver precisamente el tema este que hemos tratado para hoy. Entonces, como le decía, para la próxima semana vamos a tener este tema que se llama ¿Se pierde la salvación? Así que están de antemano, pues están cordialmente invitados precisamente para que puedan estar con nosotros la próxima semana. Por el momento, pues lo que vamos a hacer es que no nos queda más que agradecerles pues que hayan estado con nosotros, así que vamos a orar para terminar. Entonces, oramos. Padre, te damos gracias por este momento y gracias por esta noche que tú has permitido que nos podamos reunir. Bendice a mis hermanos que han estado presentes. Bendice también a aquellos que posteriormente verán el video, a aquellas personas con quienes será compartido. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, provee para sus necesidades, sana a los enfermos. Te lo agradecemos de antemano en el nombre de Dios. Bueno, mis hermanos, entonces, muchas gracias por su presencia. El Señor me los bendiga y que tengan una muy feliz noche. Gracias, Buenas pastor. noches. Dios bendiga. Bueno.